temitas que quiero compartir. El primero está relacionado con los resultados de la cumbre a la que asistió el señor canciller de la República Dominicana, la cumbre de la OEA, analizar el tema haitiano. Tal como decíamos aquí meses anteriores, no basta, como ocurre con el país, no basta que se pongan los controles, no basta con que se haga todo lo que se quiera hacer en la OEA. Si las naciones poderosas del mundo, en este caso Estados Unidos, Canadá y Europa, deciden lo que hay que hacer. Bueno, pues esta fue otra de las grandes reuniones que históricamente se hacen, pero sin un resultado tangible. Continuarán haciendo presión de manera internacional para la situación de Haití. Ese fue el resultado de la cumbre de la OEA. Continuar haciendo presión para lo que pasa en Haití. Es importante para la República Dominicana porque allí despejamos y ratificamos cuál es la voluntad, cuál es la posición del gobierno respecto al tema haitiano. La OEA no tiene la solución al problema de Haití, pero es un estamento de un conglomerado de países que sí podrán en un momento dado tener la voluntad. ¿Quién tiene la potestad para hacer lo que hay que hacer en Haití? Y por eso yo digo que aunque se vea poco, vamos avanzando. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Si usted lee la proclama de las Naciones Unidas, verá que en el capítulo 7 hay un tema que está relacionado con las intervenciones y cómo se hacen las intervenciones. En el capítulo 7, que comienza en el artículo 39, el Consejo de Seguridad determinará, ante una determinada amenaza a la paz o actos de agresión, hacer recomendaciones. En esas recomendaciones se toman las primeras medidas para combatir esa amenaza a la paz o a los actos de agresión. La primera medida es una intervención de manera pacífica, pero no una intervención en forma física de las naciones que conforman la OEA y el Consejo de Seguridad, sino pacífica con interrupción comercial por todas las vías, es decir, no suministro de alimentos de ninguno de los países miembros, apretar, asfixiar económicamente, no tener comunicación marítima, aérea, terrestre. Eso es lo que se llama la primera medida. Si eso no funciona, entonces se toma una segunda medida, que es una nueva reunión del Consejo de Seguridad y establecen aplicar la fuerza cuando se quiera mantener la paz y la seguridad internacional. Y en esa palabrita internacional es donde, a mi modo de ver, está el hándicap o el problema. ¿Por qué? Porque lo que está pasando en Haití no altera la paz internacional. Lo que está pasando en Haití, y podemos verlo, que por eso es que Estados Unidos, Europa y Canadá no han hecho nada, sino que querer regalar 100 milloncitos, porque no se está alterando la paz internacional. ¿Por qué no se está alterando la paz internacional con esas diabluras que están ocurriendo en Haití? Bueno, porque Estados Unidos, Canadá, Europa no tienen nada que perder. Si hubiese allí petróleo, si hubiese diamante, si hubiese plata, si hubiese cualquier tipo de esos beneficios que se da al mundo y que lo capitalizan los países poderosos, se estuviera entonces interrumpiendo la paz internacional. Y esa fuese un argumento más que suficiente para que Haití estuviera invadido. Pero como a Haití no le duele a nadie, como ellos no tienen nada que perder en Haití, se van tomando una serie de protocolos. En el artículo 48, usted puede ver de ese capítulo 7, las acciones se pueden llevar a cabo para una decisión del Consejo de Seguridad. Para que haya acciones del Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas, hay que involucrar incluso a todos los países miembros, y República Dominicana es un país miembro. Por eso es que nosotros tenemos que ver esto con cierta ojeriza y manejar el tema con ciertas pinceladas. Y finalmente, en el artículo 49, usted ve los miembros de las Naciones Unidas que tendrán que prestar ayuda mutua cuando se haga lo que haya que hacer, en el momento en que haya que hacerlo. Aun cuando la República Dominicana ha pedido de manera reiterada mantenerse al margen, no podrá estar total o absolutamente al margen. ¿Por qué? Porque es un miembro de las Naciones Unidas, porque no somos un país total y absolutamente independiente, porque hay una correlación de fuerza, porque los estatutos de la ONU dicen que todos debemos participar, y en esa participación no podemos ser neutros. Lo mínimo que ustedes verán, si se llega a estos pasos que les he dicho, es que República Dominicana tendrá que prestar al menos el territorio para que las embarcaciones y los aviones, suponiendo que tengan que intervenir de manera abrupta o por la fuerza, aterricen de manera segura en territorio dominicano. Bueno, pero partiendo de lo que tú has dicho, Adolfo, yo incluso tengo ahora una especie de confusión, porque según el resultado, lo que se dice ahí es que se acuerde, el resultado es que los países sigan haciendo presión. Pero eso no fue lo que se dijo en la reunión de la OEA, porque en la reunión de la OEA incluso se plantearon 4 ejes y se habló de que se autorizaba acciones inmediatas para la solución de Haití, y se pusieron 4 ejes específicos. Sí, entonces ahora me están diciendo que el asunto, el resultado es que los países van a continuar haciendo presión. No. Esas acciones inmediatas y todo lo que se propuso en esos 4 ejes, que lo analizamos aquí incluso, se discutieron. Ahora, es la OEA que decide esos temas, ¿no? Esos temas de acciones inmediatas lo decide el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Correcto. Que es un estamento que está por encima de la OEA. Porque la OEA es un organismo regional. Exactamente. Las Naciones Unidas es un organismo mundial. Por lo que digo que si alguna ventaja hubo es que estamos haciendo bulla, ya pasamos de la OEA y se pasa a las Naciones Unidas. Al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Que allí en donde deciden, pero por eso puse el artículo que te dice explícitamente las condiciones que se altere la paz internacional. Y por eso no le auguro grandes éxitos, porque lo que está pasando en Haití no está afectando la paz internacional, porque esos países no tienen allí nada. Regional y la nuestra. Vamos a ver si, porque la nuestra lo podemos relacionar en este sentido para entenderlo. Cuando los americanos intervinieron aquí, estaba en la Organización de los Estados Americanos cuando ellos pasaron el dominio a la OEA, ¿verdad? Y legitimaron la invasión a través de la OEA. Ahora, los que estaban del lado constitucionalista trataron de que eso se fuera a la ONU, porque si se iba a la ONU, era un organismo internacional en el que estaba incluso la Unión Soviética, y ya adquiría un carácter global. Sí. Por eso trascendió más el tema de la invasión americana aquí en República Dominicana. Ahora, la clave está en lo que tú dices. Como no afecta la seguridad internacional, y en este caso a quien sí ha afectado siempre y siempre va a afectar, no importa el estamento en que esté, es a la República Dominicana. Yo quiero insistir. Mira, yo me hice muchas ilusiones con la presidencia de Roberto Álvarez. Bueno, lo dije aquí en este órgano, por lo menos para este periodo ordinario. Pero la presidencia ordinario, de la Asamblea. Para el periodo ordinario que define la agenda para este próximo año. Y le voy a robar el criterio a Adolfo, muy recurrido por él. La montaña parió otro ratón. Es un pequeñuelito. ¿Por qué? La resolución tiene 2 aspectos, Roberto. Un primer aspecto, la resolución que votó la OEA el sábado con el tema Haití, trata 2 aspectos. El primero es, los países americanos decidieron ayudar a la nación haitiana ante el agravamiento de los problemas que allí se dan. Y emite la resolución AG-RCC 2982 de vaina. La resolución establece primero que la OEA
preste asistencia inmediata a Haití, tan pronto como las condiciones lo permitan. O sea, ya eso no tiene Eso que fue lo esperar que la ONU dijimos. entonces. ¿Eh? Sí. En esa parte no hay que esperar una decisión de la ONU. Preste ayuda, es que una cosa es la ayuda y otra cosa es la intervención. Ah, bueno, la acción Bien. ya... En este paquete de ayuda, ella... Porque ellos se comprometieron a ayudar. Sí. Para ayudar tú no necesitas que el Consejo de Seguridad No. te avale. Para ¿Entiendes? ayudarlo puede hacer Pide- directamente Para con el ayudar tú país. puedes hacerlo. Pide a los países miembros y observadores que no son miembros de la OEA, que están allí presentes, observadores permanentes, que contribuyan con fondos especializados para suministrar Exacto. asistencia e implementos de No manera como el pastor. inmediata a Haití. Cumpla ahí, echa ahí lo que usted recogiendo quiera. la ofrenda están. Exacto. Y el segundo punto es instar a los Estados miembros y observadores permanentes a que den prioridad, integren y faciliten, brinden ayuda inmediata y fondos especializados a Haití. Bueno, eso es lo mismo. También abrieron una brecha, aunque no está en la resolución, donde le piden al Banco Mundial, al FMI, al BIP, y a otras entidades de programas mundiales, al programa, por ejemplo, mundial de alimentos de la ONU, a cometer acciones en Haití, poner disponibilidad de recursos. Ahora, si tú eres el Banco Mundial o tú eres el BIP, ¿tú le vas a apretar a Haití? En medio de esta situación. Vaya a apretar. Si te lo pide Estados Unidos y Europa, sí. No, eso te iba a decir. Si lo pide la ONU, sí, porque Sí, claro. el Banco No, la Mundial- OEA es que está pidiendo. No, estamos hablando de que si también lo pide la ONU. ¿Por qué? Porque el Banco Mundial tiene un carácter más global. Sí, claro. ¿Y la garantía? Pero O es que la garantía en es esos que no puede organismos. apretar los cuartos. Pero en Claro, esos organismos puede. que está la Porque garantía. es que el La Banco ONU, Mundial no la no se OEA. gobierna. No. La ONU dirige incluso el Banco Mundial, el Banco Internacional. Sí, Claro adiós, que sí. Por supuesto. Los cuartos mundiales, no te creas que la ONU, que el Banco Mundial es independiente, son los mismos No, el Banco capitales. Mundial y el FMI tienen dos funciones claramente establecidas y lo organiza un grupo de socios que está vinculado a la ONU. Vinculado a la ONU. Ahí tiene su O matriz. sea, su está origen. bien, préstale, Perfecto. Roberto, préstale los chelitos. Sí. Entonces, nada La más vamos OEA a decir- que dice- Yo solo le quiero pedir a los haitianos que se sienten a esperar esos prestamientos. Porque Bueno. no hay posibilidades. Tú inviertes, vamos a construir una presa porque hay una tasa de retorno, porque se le va a pagar. Por eso es que yo hago Sí, esta pero intervención. Perdóname si te No, cambié. No, pero perdóname, tranquilo, tampoco tranquilo. es, Estamos usted no bien. puede pensar de que van a apretar para sembrar No. unas maticas. No. Cuando están hablando de inversiones incluso, si hay que hacer inversiones para fines, por ejemplo, de capacitar la policía, entonces ahí sí Bueno, entra. pero el Banco Mundial le puede decir a la ONU, bueno, yo estoy dispuesto a prestarle, pero yo necesito primero que pacifiquen ese país. No es que el Banco Mundial no es Es gobierno. obligatorio. El Banco Mundial no es gobierno. Roberto, es El obligatorio. Banco Mundial fue creado para esa Claro. cosa. El precedente ¿Entiendes? obligatorio para cualquier acción en Sí, Haití claro. es la pacificación. Sí. Por eso es Exacto. que esa resolución es una mierda y que la OEA No, una mierda. confirmó su condición de que no, No, sirve no. para Bueno, nada. está bien. Yo digo- Absolutamente bueno, Está bien, digo esa todo es tu lo opinión y contrario. ahí entonces me va a Yo cambiar. digo- yo digo todo lo contrario. Compañero, le No, ruego es que me tú perdone. tú lo haces todo adrede, pero no importa. no diga Aquí hay eso. democracia. Pero yo sea digo abusador, todo lo sí, contrario claro. a la materia fecal. Todo lo contrario bueno. a que eso ¿Y es qué ha materia hecho? ¿Qué ha fecal. resuelto la- No. Bueno, Yo pero si digo tú lo no lo siguiente. quieres entender, no lo Por entiendas. primera vez se está mirando un interés internacional de las organizaciones internacionales más trascendentales del me mundo voy. con respecto al problema haitiano. Si tú no lo quieres entender, vamos a aceptar. 5 veces Vamos han aprobado eso. óyeme, ya se explicó bastante claro. La OEA es apéndice de la ONU. La OEA hace sus reclamos. Hay canales. Hay que cumplir ciertos canales que la OEA por sí misma no lo puede cumplir. Pero no es una mierda. Es un estamento. Que no sirve para ¿Por nada. qué no sirve para nada? Porque para ellos Haití no sirve para nada. Esa es la única diferencia. ¿Por qué esa OEA? ¿Por qué por ejemplo, cuando se trata de un tema de Venezuela, las soluciones son inmediatas? Quedó Cuando es igual. un tema de Nicaragua, las soluciones son inmediatas. Porque hay otros intereses. Porque en Venezuela sí hay intereses y no que solo- afectan a Estados Unidos, a Europa, a Rusia, a todo el mundo, porque hay petróleo. Y no solo eso, Adolfo. Si tú convulsionas, por ejemplo, a Nicaragua, está convulsionando toda una región en Centroamérica. Si Bien. convulsiona a Venezuela, está convulsionando toda América del Sur. Hizo lo mismo. Bien, está bien. No, mire. no es igual. No, está bien. No es igual. Nosotros estamos rodeados de agua por todas partes. Bien. Por todas partes. Hay otro tema que quiero compartir y está relacionado
con la decisión de los señores diputados, la Comisión de Diputados, respecto de lo que van a hacer con los señores miembros de la Cámara de Cuentas. Fue una decisión, a mi modo de ver, poco pensada en las pretensiones, pero tenían un plazo para tomar una decisión y la decisión fue llevarla a juicio político. Pero mi llamado va en el sentido de advertir al Partido Revolucionario Moderno, que es el partido que en mayoría levantó sus manos para que se haga un juicio político y que en su mayoría pretenden eliminar esa Cámara de Cuentas, a que tengan cierto cuidado, no vaya a ser que valga más la sal que el chivo. ¿Por qué digo esto? Primero, porque en un juicio político no hay una forma clara, según se evidencia, de cuál es la culpabilidad individual de cada uno. Y contrario a como se hacía en el pasado, en este juicio político, hay que dejar establecido, más allá de cualquier duda razonable, cuál es el grado de participación o de culpa que tiene cada miembro de la Cámara de Cuentas. Y había que aplicar el principio de proporcionalidad. O sea que un juicio político no es verdad que todos podrían salir eliminados de la Cámara de Cuentas. Y eso es lo que se pretende. Cambiar a una Cámara de Cuentas. La pregunta es, ¿en estos momentos políticos conviene un cambio de Cámara de Cuentas? La segunda pregunta es, ¿quiénes se oponen a un cambio de Cámara de Cuentas? Es obvio a partir de las manos que se levantaron de que solo el PRM quiere un cambio de Cámara de Cuentas. Ni la Fuerza del Pueblo ni el PLD quieren un cambio de Cámara de Cuentas. Incluso están tratando de capitalizar este tema en términos políticos, a raíz de que han dicho, por ejemplo, no se puede cambiar toda la Cámara de Cuentas, porque eso demuestra que el PRM quiere una Cámara de Cuentas a su medida. Mire cómo van variando los argumentos. Meses atrás el argumento era que la Cámara de Cuentas había sido hecha a la medida del PRM y que por eso algunas auditorías fueron a parar al Ministerio Público. ¿Por qué esa prisa? Porque esa Cámara de Cuentas está hecha a la medida del PRM. Me refiero a las auditorías que servirán para sustentar algunos expedientes que hay en el Ministerio Público. Entonces, en un año preelectoral se quiere capitalizar en términos políticos a esta Cámara de Cuentas, que todos los que estamos en estos temas diarios sabemos que es una Cámara de Cuentas que se dividió ciertamente, que hay una participación política, pero solo el PRM. No, claro que no. Ahí hay miembros de la Fuerza del Pueblo y hay miembros del Partido de la Liberación Dominicana. Es una Cámara de Cuentas, como se ha hecho históricamente, una Cámara de Cuentas política, de repartición política, pero se esperaba que además de políticos tenga hombres y mujeres con las suficientes capacidades. Y en principio se entendía que sí, que las tienen, pero han sido incapaces de ponerse de acuerdo entre ellos, y aquí sí que la montaña ha parido un ratón. Porque se esperaba que con las capacidades que tienen esos integrantes de esa Cámara de Cuentas, independientemente de que puedan ser de un partido o de otro, con sus capacidades, con esas cabezas bien amuebladas, se esperaba que el resultado sea el resultado que necesita el país. Sin embargo, los problemas ni siquiera han sido de caras al país, sino a lo interno. El ego de esos 5 hombres y mujeres ha impedido que ellos puedan proyectarse, de que el país pueda aquilatarlo, pueda valorarlos, porque han sido incapaces de ponerse de acuerdo entre ellos. No se está objetando, señores, ni siquiera lo que han hecho los señores de la Cámara de Cuentas, porque no han hecho nada. De las 120 auditorías que tienen que presentar como mínimo al año, no han hecho 10. Consecuentemente, no se puede evaluar las capacidades de ellos por el ego, por las diferencias políticas entre ellos. Por eso es que digo que el PRM, que insiste en esta eliminación de la Cámara de Cuentas y en el juicio político, tiene que tomarlo con ciertas pinceladas. Porque supongamos que mañana se elimina esa Cámara de Cuentas. ¿Qué va a pasar con las auditorías que ya están en el Ministerio Público, con una Cámara de Cuentas que ha sido eliminada por incapaz? Ese sería otro foco de atención mediático y política. Seríamos incapaces, dada la conformación de esta sociedad,
de que desde la justicia, aun cuando es una justicia independiente, o al menos eso pensamos una gran mayoría, esas auditorías sirvan para un sustento, porque ¿quiénes van a hacer? ¿Qué van a hacer aquellos del Partido de la Liberación Dominicana o de la Fuerza del Pueblo que estén en los expedientes de corrupción? Míralo ahí, esas auditorías no sirven, hubo que eliminar la Cámara de Cuentas, todo eso está dañado, permeado, podrido, y se debilitaría el PRM, se debilitaría el país político y se debilitaría sobre todo algo que para mí debemos preservar por encima del PRM y todos sus hombres y mujeres, que es el papel que está haciendo la justicia. Yo pienso, Adolfo, que el hecho de no valorar el grado de culpabilidad de manera individual, primero es injusto, porque eso significa que a esa persona lo van a impedir de ser electo por 10 años para un cargo público. Y segundo, hacerlo así se puede interpretar como una jugada política. Claro. Luce que la encomienda pautada a esa comisión le quedó grande a la comisión. Yo lo advertí aquí desde el principio y el sábado no encontraban qué hacer. ¿Cuál fue la encomienda? Evaluar quiénes de los miembros de la Cámara de Cuentas habían acometido causas graves. ¿Pero están evaluados? Si están evaluados, no tienen que mandar el paquete por paquete, Adolfo. No, pero al que no han mandado a paquete. O sea, sí, a todos igual. No, a todos igual, ¿no? Sí, todos a juicio de fondo. No, a no. juicio Ellos político. entienden a juicio político, pero el juicio político no significa, porque es en el juicio en donde se va a dar lo que yo estoy advirtiendo. Yo estoy pensando lo siguiente, Adolfo. ¿Entiendes? Corrígeme. La Mira, comisión entendió que tienen falta todos, y todos tienen falta, Pero, ciertamente. de- Ahora, tengan ustedes, señores jueces, que hacen el proceso político, perdón, lo que nosotros encontramos. déjame decir Es que- ahí donde, no, perdóname, para que no me disperse el comentario. No, pero el yo- orden de mi comentario es a que es ahora en el juicio político El Senado. en donde tienen que tomarse las valoraciones de lo que he es dicho. que hay un paso previo. Este informe es, Adolfo, de 17 miembros lo firmaron 9, lo cual le da una mayoría en la comisión para poderlo presentar al pleno. Si no la firman 9, si no logran 9 firmas, no pasa. ¿Qué pasa? Al pleno de la Cámara de Al pleno. Diputados. Hubo Cámara de uno de Diputados. la Fuerza del Pueblo. Esos Y 9, creo que 2 del PLD. esos 9 que firman el informe, si no se logra, Que no no firmaron. hay informe. que firmaron. Esos 9 el juicio. Lo a nuevo juicio. del PRD. No, hubo. es PRM, hubo son uno 9 de- del PRM. Son 9. Y cuando tú formas la comisión, le das mayoría al partido que tiene el interés. Le da mayoría y le da la presidencia. Y la presidencia para que pueda Exacto. dirigir el proceso en la dirección que Claro. interesa políticamente. Claro. Entonces, evidentemente que hubo que jondearse más que aterrizar o que tirarse el sábado pasado. Se jondearon. Y se jondearon por el camino que aparentemente dejaba bien parada la comisión ante el país. Pero, Adolfo, esa situación le va a generar un traspié al Pleno, porque en el Pleno no hay condición para juntar los votos específicos para aprobar en el Pleno que ese grupo vaya a juicio político. ¿Por qué no hay los Mire, patrón. No hay los votos. Mire, patrón, Pero ¿cómo la entonces, por qué tú dices que no hay proporcionalidad. Los votos del PRM solo no es bueno. posible No, pero mire, la llevar a los miembros del Pleno a juicio. Se necesitan 127 votos y no lo tienen. Mire, La lo tercera estamos parte. mirando, Se necesita la tercera lo, parte. lo 127 estamos mirando nada no lo más. tienen. Lo estamos Son nada solamente más 105. mirando porque es Cámara de Cuentas, porque es ese tema. Si fuera otro tema, entonces se dijera, bueno, ya se aprobó el informe, se va a pasar al hemiciclo, el hemiciclo toma la decisión. Y Exacto. casi siempre hemos dicho, y usted fue legislador muy activo y muy productivo, y sabe perfectamente que casi siempre lo que recomienda la comisión lo aprueba el Pleno. Casi siempre, digamos, en un 90% o más. Salvo que no hagan como quiera, aún sometiendo un informe, perdóneme, disidente, como quiera, el informe oficial de la comisión se impone casi siempre. No, casi Ahora, siempre no, perdona hermano, no hay históricamente un registro de que no se haya De hecho que no así. sea así. Pues esta va a ser la excepción. Exacto, Ah, bueno. ya, sí, ya. Escríbelo. Sí, Adolfo, sí, ya. Porque Adolfo dio en la diana. No, ya, Hay un pues, matiz político porque allí, tú, ya, porque por tú medio. dijiste que esa es la excepción. Excúseme. No hay forma de que se apruebe ese Excuse- informe. que no.
Políticamente ahí no hay posibilidades. Pero, patrón, es que no es asunto de políticamente, es parlamentariamente en tal caso. Está bien. Entonces, óigame lo siguiente. Después, ahí, la ventaja que tiene es... Si la oposición es sabia, lo aprueba para echarle esa vaina al PRM. Sí, Pero perdóneme, la oposición pero... está pensando en otra cosa. Ah. La oposición está pensando que estamos en un momento político y que el PRM ya no quiere esta Cámara porque le queda un año, ella prefiere una que le... Pero que yo le voy a decir dure una cosa, patrón. Lo que ha ocurrido en el procedimiento que se ha tomado siguiendo el caso ha sido lo correcto. Ahí no ha habido ninguna violación. Ese es el procedimiento diciendo eso. para el conocimiento de todos los temas parlamentarios. Claro. Y eso lo conocemos nosotros. Ahora, ¿qué ventaja va a ofrecer que eso se conozca en el Pleno? Bueno, que contrario a como ocurre casi siempre en una comisión, en el Pleno están todos los periodistas. Los debates son amplios, sumamente amplios, se pueden llevar larguísimas horas de debate, incluso participan todos los partidos políticos en los debates, y eso es lo que establece que ha sido un procedimiento democrático. Y a partir de ahí, lo que se apruebe y si se tramita al Senado, todavía va a ser mucho más transparente para fines de que la sociedad conozca en un juicio político ya el problema interno de la Cámara de Cuentas, donde incluso ya ahí se van a conocer las opiniones directamente hacia el público de parte de los integrantes de la Cámara de Cuentas. Pero ¿Cómo fue una que tú pregunta. calificaste un informe imprudente? ¿Cómo fue que tú dijiste? ¿Cómo así? Cuando calificaste el informe, se hizo un informe prudente. ¿Cómo fue? No, el juicio político, o sea, el juicio político sería No, dijiste imprudente. que hacer un informe. El juicio. Sí, exactamente. Una pregunta, y ellos- votarlos a todos. Ellos sería- fueron entrevistados Ok, que no lo individualmente, ¿verdad? Sí. Entonces, si a mí me entrevistan como miembro de la Cámara de Cuentas, a mí no hay que decirme de qué se me acusa y darme la oportunidad de Claro. yo defenderme. Sí, Ese es el informe. Ese. Sí, En el ahora informe. van a entrar a la etapa de defensa Sí. en el Senado si el Pleno de la Cámara de Diputados acoge el informe de la comisión. Pero ¿dónde es que tú te defiendes? En el juicio En el político. Exactamente, Bien. Si porque se ahí... diera- Que ya Imagínate, va a ser Senado. imagínate que lo que se hizo ahora esa comisión es una especie de ministerio público Lo que envió- buscó pruebas para acusarte, Exacto. que pudo no haberte Lo envió acusado. al Senado. Pero te manda a los diputados, allí deciden que tú vas a un juicio. O sea, ahí es donde tú tienes que defenderte. Correcto. Entonces ahí en donde se ha violentado históricamente el principio de proporcionalidad. ¿Por qué? Porque lo votan a todos. Se Exacto. van todos. Exacto. Sin preguntarle de qué te acusé a ti, Roberto. Concho. No, yo lo que hice fue que escribí mal el informe. Sí. Y Carlos Julio, ¿qué cometió? No, yo fui responsable de que no saliera el informe. ¿Cuál tiene más culpa? El responsable. Sí, 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 Entonces pero- ahí se van Lo que pasó, todos. Adolfo, fue que el sábado, al agotarse el plazo, se tuvieron que jondear. No, viejo, recuerda que desde el jueves pasado que estamos aquí, ellos dijeron que tenían eso listo. Claro. Lo analizamos Yo decía que luego. lo tenían listo. Pues, Sí, y eso entonces estaba ahora listo, resulta que es como tú dices. Eso estaba ¿Qué listo. vaina el diablo? Evidentemente. ¿Qué Eso estaba vaina el listo. ¿Tú diablo? sabes por qué, Adolfo? ¿Tú No lo sabes por tenía qué, listo. Adolfo? Pero ¿y por qué no tenía Eso estaba listo? listo, de que Pero había- lo presentaron en el desacuerdo, tiempo pero no estaba prudente. listo. Los vaticinios del Y lo patrón. presentaron el tiempo, Pero van a ver. pero él dice que no. Lo Y que ya. había era desacuerdo, Y él lo ve definitivamente presentado se y enviaba a sigue juicio. diciendo que no estaba listo. Porque el estaba patrón listo. tiene que justificar que él dijo que no había tiempo para tomar una decisión. Los otros 8 miembros de la comisión dicen todo lo contrario. No. Pero no, esa es la ellos no democracia. dicen lo contrario, ellos votaron en contra. Pero No, eso- no votaron. Y para eso es, o no votaron. Exacto. Bueno. Pero no es que dicen lo contrario. dicen lo contrario. Es que es una potestad. Dice que no hay pruebas, Adolfo. Pero Dice que no se pero el concluyó un informe- expediente bueno, acusatorio pero realmente, exactamente. y que será rebatido en la Esa pleno. discusión. Yo creo que no hay esa pruebas discusión- suficientes para votarlo a todos. No la hay. Pero esa discusión. Ahora, eso fue el informe que determinaron. Sí. Ya está Pero determinado. esa discusión se va a dar más amplia en el hemiciclo, con relación incluso a lo que usted plantea respecto a lo que resultaron ser los disidentes de ahí. Eso Lo van me a queda plantear claro. ahí porque no van a tener una dualidad de posiciones. Claro. Se supone que el que planteó su situación en la comisión como partido político lo van a plantear en el hemiciclo como bloque. Como bloque. Se va